ver si ustedes me están preguntando, me están escribiendo algo en el chat. A ver, ¿qué me escribe? Bueno, volvamos a organizarnos entonces. A ver, me quedo yo en la pantalla, ¿sí? No comparto pantalla. Si no comparto pantalla, me tienen que ver a mí. ¿Me ven a mí? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a ir contestando de esta manera, ¿sí? Nos vamos a organizar así, me quedo yo en la pantalla, excepto que tenga que buscar algo en el material, en alguna página en particular. Leí recién que me preguntaron por el chat, ¿sí? Vamos a desactivar el micrófono cuando me quieran hacer una pregunta. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se calcula la varianza? Creo que leí por ahí, y el coeficiente de asimetría. Eh, la varianza, si es cómo se calcula, es una fórmula matemática que hay que aplicar. Es decir, dado los valores de la variable, lo primero que hago es calcular el promedio. Cuando calculo el promedio, voy a hacer las diferencias de esos valores de la variable respecto al promedio. Voy a elevar al cuadrado esas diferencias y la suma de esas diferencias al cuadrado van a ser el numerador de mi fórmula de la varianza. Y luego lo voy a dividir por n grande, n mayúscula, si estoy trabajando con la población, o por n-1 si estoy trabajando con la muestra. ¿Y qué es lo que hago? Es calcular un promedio de diferencias entre los valores de la variable con respecto a la media. Es decir, ¿qué quiero ver? De mi conjunto de datos, una vez que yo calcule el promedio, en un segundo estado, en un segundo avance, digo, bueno, pero ¿en cuánto se alejan los valores de mis datos de ese promedio? ¿Se alejan en mucho o se alejan en poco? ¿En más o en menos? Por eso hago la varianza como un promedio de diferencias al cuadrado sobre n o n-1, aunque luego para poder interpretar tengo que hacer la raíz cuadrada, ¿sí? Con lo cual tengo que hacerla a los cálculos o a las cuentas, ¿sí? Si tengo un software, el software lo va a hacer directamente. Si tengo una pregunta que ya lo calculo, se nos va a pedir que interpretemos esa desviación estándar. Y si tengo una calculadora científica, busquen un manual por ahí, que en todos lados está escrito, y vean de calcular la varianza, la media, a través de la calculadora, que también lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, de esa manera calculan la varianza, ¿sí? Pero para interpretarla necesito la desviación estándar. La raíz cuadrada de esa varianza me va a dar el promedio en la misma unidad de medida en el que está la variable, y por eso la importancia de llegar hasta la desviación estándar. Y con respecto a los coeficientes de forma, ya sea de asimetría o de kurtosis, si lo voy a hacer por el método de los momentos, debo hacer algo parecido a lo que hago con la varianza, en el sentido de que para un caso necesito los momentos de orden 3 y para el otro el momento de orden 4. Entonces lo que tengo que hacer es esas diferencias entre cada valor de la variable respecto de la media, elevarla al cubo o a la cuarta, según qué tipo de coeficiente yo quiero encontrar. Con lo cual, en ese caso sí lo tengo que hacer, o con mi calculadora manual. No sé, no creería que la calculadora científica lo tenga, tiene media y tiene varianza porque son como las medidas más estándares. Tal vez la tenga y haya que buscar, la verdad que no, no sé. Y si no, hay que calcularlo a través de la calculadora o con un Excel, o bien si Infostat lo hace, aunque no sea exactamente las fórmulas que nosotros utilizamos, usa algo similar que nos permite, comparado con cero, poder decir si es simétrica derecha, izquierda, o si es igual a cero. O sea, luego la interpretación de ambos coeficientes va a tener que ver con el cero, ¿sí? Si un coeficiente de asimetría igual a cero, es simétrica. Si es mayor que cero, es asimétrica derecha. Si es menor que cero, es asimétrica izquierda. Si estoy con el coeficiente de kurtosis, lo mismo. Calculo el coeficiente. Si es igual a cero, es una kurtosis normal. Si es mayor que cero, es más puntiaguda que la normal. Si es menos que cero, es menos puntiaguda que la normal. ¿Sí? ¿Se entendió?
O sea, una cosa es calcular, que me va a llevar un rato el cálculo seguramente, porque va a depender de la cantidad de datos que tenga, y otra de las cuestiones, la interpretación, ¿sí? Poder decir si, cuál es la variabilidad en el caso de la varianza y cómo es la forma en el caso de los otros coeficientes. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Profe, Sí. yo tengo una consulta porque me pasa que no me doy cuenta cuál es la relación de la varianza, o sea, la variabilidad de los datos con respecto a la media. No, no me doy cuenta si es mucho o si es poco respecto al resultado que me da cuando saco la desviación estándar. Sería que a la varianza le hago la raíz cuadrada. ¿Cuál sería una estimación de qué sería un valor grande o un valor pequeño? Bueno, cuando yo calculo la desviación estándar, lo único que puedo interpretar es que en promedio los datos se diferencian o se distancian de la media en tal o cual valor en la misma unidad de medida que está la variable. No puedo con la desviación estándar decir si es alta o es baja la variabilidad. No lo puedo decir. Ni siquiera puedo comparando dos o más desviaciones estándar. Por eso necesito ir al coeficiente de variación, calcular la desviación estándar respecto de la media, ¿sí? Y si lo hago en porcentaje, voy a poder comparar en forma directa los porcentajes. Como el coeficiente de variación va de 0 a infinito, mientras más cercano al 0 esté, yo voy a decir que la variabilidad es pequeña. Y mientras más se aleje de 0 y tiende a infinito, voy a decir que la variabilidad es grande. Y comparando varios conjuntos de datos, voy a poder comparar y decir qué conjunto tiene más o menos variabilidad respecto del otro cuando tengo coeficientes de variación más alto, más variabilidad, más bajo, menos variabilidad. ¿Sí? O sea, no puedo decir solo con la desviación estándar si es alta o es baja. Vamos a suponer un caso. Yo tengo la edad de los alumnos. La edad de los alumnos van tal vez entre 19, voy a inventar, hasta 25 años, los que están haciendo estadística 2. Entonces calculo el promedio, tal vez me da un promedio de 21 años. Y la desviación estándar es de un año. Yo puedo decir, pero con un concepto más de tipo intuitivo, que si la desviación de estándar es un año, es una desviación estándar baja, en el sentido de que casi todas las edades de los alumnos están en promedio alrededor de esos 21 años, más o menos el año de la desviación estándar. Entonces ahí sí puedo hablar de que es pequeña, excepto que se trate de un curso que tiene desde los 19 hasta los 50 años y entonces ahí tenga un promedio de 30 años o 40 y entonces ahí sí voy a tener una desviación estándar en años que es bastante más grande, ¿sí? Ahí, pero no es algo que se mida o se cuantifique como cuán grande o cuán pequeño es, sino que hace a la interpretación, a los datos, a los valores que puede asumir la variable. Pero técnicamente hablando o estadísticamente hablando, yo para poder decir si la desviación estándar es alta o es baja, la debo, digamos, de alguna manera utilizar con la media y calcular el coeficiente de variación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Qué otra cosa les parece que revisemos? ¿Qué otra duda tienen? Yo, profe, tengo una duda con el coeficiente de correlación lineal. No sé cómo interpretar el resultado cuando medís dos muestras o dos variables distintas. No entendí muy bien eso último. Bueno, el coeficiente de correlación es una medida que uno calcula cuando tiene dos variables numéricas, ¿sí? Por ejemplo, los ingresos con la edad, o por ejemplo, la cantidad de empleados de una empresa con su nivel de ventas. O sea, dos variables de tipo numéricas que admitan el cálculo de medidas, ¿sí? Porque para calcular el coeficiente de correlación necesito de la covarianza. Y para calcular la covarianza necesito poder calcular medias de cada una de esas variables numéricas. Entonces, requiero de que sean dos variables numéricas. ¿Y qué va a medir la covarianza o mejor el coeficiente de correlación? Y me va a medir el grado de asociación que tienen esas variables. Si están muy asociadas o tienen un coeficiente de correlación alto, lo que va a estar diciendo es que ambas variables están bastante relacionadas,
¿sí? Con lo cual, uno podría decir que tal vez la cantidad de empleados de una empresa, si está altamente correlacionada con el nivel de venta, es porque a mayor cantidad de empleados, más puede producir y vender la empresa, ¿sí? O tener una relación de tipo indirecta si tengo un coeficiente de correlación alto también, pero negativo. Entonces, el coeficiente de correlación lo puedo calcular solo si tengo dos variables numéricas y me va a indicar qué grado de asociación tienen esas variables. Si no tiene nada que ver una con la otra, entonces el coeficiente de correlación va a ser igual a 0. ¿Sí? El campo de variación del coeficiente de correlación va desde -1 a 1. 0 es ausencia de relación, -1 y 1 es un grado perfecto de relación, nada más que inverso en el caso del -1 y directo en el caso del 1. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tengan en cuenta, el signo es muy importante para la interpretación del coeficiente de correlación. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. No, no quiere decir que si es 1, ambas variables aumentan en la misma proporción. No es eso lo que quiere decir. Lo que está diciendo es que están altamente correlacionadas. Eso quiere decir, alta correlación. Pero se supone que tienen una proporción de aumento una respecto de la otra que no necesariamente tiene que ser la misma. Por ejemplo, si yo de 2 empleados paso a 4, he duplicado la cantidad de empleados. Sin embargo, el nivel de ventas para 2 empleados no quiere decir que se duplique para 4 empleados. Entonces, no es la misma proporción. Estamos hablando de que hay un alto grado de relación o de asociación entre las variables. Las dos aumentan, pero no necesariamente en la misma proporción, ¿sí? Eso no nos consta, digamos. Depende del tipo de variable, depende de las variables que sean, de la unidad de medida que tengan, etcétera. ¿Sí? Aumentan las dos, si es 1, aumentan de forma perfecta, si es -1 también disminuyen o tienen una relación indirecta en forma perfecta, pero no quiere decir en la misma proporción. ¿Qué otra pregunta les parece? Profe, Sí, yo tengo una duda sobre las propiedades de la media dinámica. sí. Una propiedad dice que la sumatoria de los desvíos respecto a la media elevado al cuadrado me tiene que dar un mínimo para que se cumpla la propiedad. Yo no entiendo cómo me doy cuenta si es un mínimo o un máximo lo que me da. No, te da o sea, nosotros no la hemos demostrado. Si nosotros la demostráramos, veríamos que es un mínimo, como estudiaron en Matemática 2. O sea, haciendo la derivada primera, igualando a 0, y luego haciendo la derivada segunda, y viendo que ese valor es mayor que 0, ustedes concluyen de que es un mínimo. Como nosotros no vamos a ver la propiedad, simplemente la vamos a enunciar, lo único que podemos hacer para, digamos, de alguna manera verificarla es tomar un ejemplo, que en uno de los ejercicios del material está. Si ustedes calculan el desvío de cada x sub y respecto de la media al cuadrado y lo suman, les va a dar un valor. Si tomaran los desvíos de las x sub y respecto a otro valor cualquiera, que no sea la media, lo suman y les da otro valor. O, si quieren, lo pueden hacer el desvío respecto de la mediana o respecto del modo, que creo que está así en la solución de una de las actividades del material, y entonces suman y se van a dar cuenta que si ustedes tienen la suma de las diferencias de cada dato respecto de la media elevada al cuadrado, esa suma va a ser una magnitud más pequeña que respecto a cualquier otra diferencia que hagan. Y de esa manera, lo que les está diciendo entonces es que es así, respecto de la media, el desvío al cuadrado va a dar la mínima diferencia. Y por eso la varianza se va a calcular con los desvíos al cuadrado, ¿sí? Para encontrar un promedio de las mínimas diferencias posibles que podemos tener de los datos respecto de la media. A eso se refiere con el mínimo, ¿sí? Ustedes tomen, por ejemplo, 10 datos cualquiera de un ejercicio, calculan la media, hacen los desvíos al cuadrado respecto a la media y, por ejemplo, les va a dar 20, ¿sí? Si luego a esos valores de los datos le hacen la diferencia con un valor más chico que el promedio o más grande que el promedio, distinto al promedio, cualquiera sea, van a encontrar que esa suma de diferencias al cuadrado les va a dar, por ejemplo, 22 o 28, 21. O sea, les va a dar siempre un número que va a ser más alto que este 20 que encontraron.
Con lo cual quiere decir que solo con la media, las diferencias de los valores de la variable respecto al promedio elevado al cuadrado, vamos a obtener un mínimo con esa suma de desvíos al cuadrado. Para cualquier otro valor, lo que vamos a encontrar en esa suma de desvíos al cuadrado va a ser una magnitud más alta que la que hubiésemos encontrado haciendo las diferencias con la media. ¿Se entendió? Sí, sí, listo, gracias. Perfecto. Bien, ¿qué otra cosa les parece? A ver, les hago unas preguntas y ustedes me van poniendo algunas cuestiones en el chat, tipo verdadero y falso, a ver cómo andamos. Supongamos que yo tengo un diagrama de caja y brazo. Y en el diagrama de caja y brazos, puedo analizar la posición, la dispersión y la forma que tiene la distribución, el conjunto de mis datos, ¿sí? Voy a hacer de cuenta que mi diagrama de caja y brazos me está indicando que la distribución es simétrica, o sea que yo tengo los brazos del mismo tamaño, que en el centro de la caja la media y la mediana coinciden, no hay valores atípicos, que es simétrica. Entonces la pregunta es, ¿puedo decir que ese diagrama de caja y brazos también, al ser simétrico, posee kurtosis normal? ¿Qué me dice? A ver. No, falso, no, ni, no, no, no. Bien, perfecto. O sea, la única forma que no voy a poder detectar es la kurtosis en el diagrama de caja y brazo. Sí, la simetría, pero no la kurtosis, ¿sí? Entonces, por más que sea simétrica y por más que los brazos sean iguales, puede haber un indicio alguna vez si esos brazos son bastante cortos y cerca de la caja, y la caja no es tan ancha, o sea, y esto no tan ancha y no tan cortos y no tan largos, son todas cuestiones más intuitivas que uno a medida que va interpretando diagramas puede llegar a tener, ¿sí? O sea, a veces puede que coincida con cierta kurtosis, ¿sí? Normal o no en función del diagrama de caja, pero no directo, o sea, no puedo con un diagrama de caja directamente inferir que se trata de una distribución puntiaguda, poco puntiaguda o normal, ¿sí? Por lo tanto, bien respondido de que la kurtosis no se puede observar directamente en un diagrama de caja y brazo, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Qué otra duda les parece que tienen? Vamos, preguntemos, así, o díganme de qué en particular quieren que les cuente. Sí. Hablen, así es más rápido. El diagrama, ¿cómo lo represento en las coordenadas? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo lo grafico? O sea, ¿qué quiere decir cómo lo represento en las coordenadas? Bueno, el diagrama de caja y brazo tiene solamente un eje, digamos, y ese eje tiene que ver con la escala numérica del valor de la variable, o sea, para que yo pueda representar el mínimo, el máximo, los cuartiles y la mediana. Por eso que lo puedo hacer en forma horizontal si considero que el eje está de manera horizontal, o lo puedo hacer de forma vertical si el eje lo considero de manera vertical. Y voy desde el mínimo valor hacia el máximo con una u otra posición. O sea, ese es el único valor de la variable que tiene, porque el alto que yo le haga a la caja es arbitrario, ¿sí? Lo que importa es que vaya del cuartil 1 al cuartil 3, que en esa caja esté el 50%, pero esa caja puede ser finita, puede ser bien ancha, depende del software.
Infostal las hace bastante chiquitas a las cajas, digamos, pero hay otros software que las hacen bien grandes a las cajas. O sea, el alto de la caja, o si estoy en un esquema vertical, el ancho de la caja, no importa, ¿sí? Solamente necesito la escala numérica para poder graficar ahí los valores de posición o los valores de los datos que necesito para el diagrama de caja, ¿sí? Y tener en cuenta que no necesariamente el brazo llega hasta el mínimo, ni el brazo llega hasta el máximo, según estemos hacia el lado izquierdo o el lado derecho de la caja, sino que depende particularmente de calcular estas medidas empíricas de sumarle a un cuartil o restarle a un cuartil 1,5 o 3 veces la desviación, el recorrido intercuartílico, para ver si los valores se escapan de esos límites o están dentro de esos límites, y con eso concluir si voy a tener valores atípicos o voy a tener valores extremos, ¿sí? Parecido a lo que está en el video y a los ejemplos que hemos grabado y que están en el material, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta. A ver, ¿qué me dicen? El info está, yo se los he dicho en algún momento, en algún foro se los he escrito y demás, ¿sí? O sea, nosotros no damos un curso de informática, por lo tanto no usamos, o sea, no enseñamos a utilizar un software en particular o todos los software estadísticos, ¿sí? Lo que pasa es que la estadística ya no se puede estudiar o aplicar si yo no necesito una herramienta, no tengo una herramienta, digo, que sí necesito para poder hacerlo. Imagínense que estamos aprendiendo los conceptos y tratamos de darles 4 datos, 8 datos, 10 datos para entenderlo de alguna manera y ver cómo lo puedo calcular. Pero si esto se supone que vamos a ser futuros profesionales y que podemos utilizar la estadística, no podemos seguir con la calculadora manual para tener 4 o 5 datos. Se van a encontrar con que tienen las ventas de la empresa en los últimos 10 años, que van a tener un valor por mes, que van a tener muchos datos, y entonces es importante que lo sepan hacer a través de un software o a través de InfoStat, ¿sí? Esa es la idea, entonces, del info. Si no tienen posibilidades, porque no tienen máquina con conexión a internet o no lo pueden bajar y demás, o sea, no es que van a reprobar estadística porque no sepan el InfoStat, pero es como que estudian una carrera que necesita de mucho cálculo y cuando vean contabilidad, si no usan un Excel, va a ser imposible que puedan estudiar o hacer cálculos o hacer hojas de trabajo en contabilidad si no utilizan, por ejemplo, un Excel, ¿sí? Lo mismo cuando lleguen a impuestos, el que haga contador. Si no aprende a utilizar los aplicativos de la AFIP o no aprende a liquidar los impuestos a través de esos aplicativos, entonces manualmente con la calculadora no va a servir, ¿sí? Entonces, esto hace que uno se vaya adaptando a estas nuevas, que no es nuevo porque son re viejos los programas, pero por lo menos, dado que tenemos más tecnología al alcance, poder, digamos, calcular una serie de medidas para describir un conjunto de datos a través de InfoStat. Vamos a ver en Estadística 2, en el semestre que viene, que muchísimas pruebas estadísticas y muy importantes y sencillas se pueden hacer gracias al software en 2 minutos, ¿sí? Con lo cual, seguir calculando a mano un montón de desvíos, elevarlos al cuadrado, dividirlos, hacer raíz cuadrada y un montón de pasos para que después en el medio se equivoquen, les dé mal, la interpreten mal, ya no tiene sentido, ¿sí? Entonces, eso es el tema con el InfoStat. No usarlo porque es más fácil la calculadora y usarlos a mano. Hagan el esfuerzo a aquellos que pueden. Por supuesto que aquellos que no pudieron bajarlo, que no tienen la posibilidad tecnológica de poder hacerlo, y bueno, no. Pero el tema es eso con el InfoStat. O sea, no es una pregunta para decir, ¿el InfoStat va o no va? Nosotros vamos a procesar y les vamos a poner salidas de InfoStat que ustedes, con el estudio que han hecho del material, también los van a poder hacer. Acá estoy leyendo algo del diagrama de caja. Cuando yo hago los cálculos y calculo una media aritmética,
Y luego voy a utilizar esa media aritmética para otro cálculo, por ejemplo, para calcular la varianza, yo tengo que utilizar la media aritmética tal cual la he encontrado matemáticamente hablando, inclusive redondeando a veces a 2 decimales, y si no quiero redondear tanto, la dejo con más decimales para que me dé más exacto, ¿sí? O sea, el redondeo de la media aritmética es para interpretar. Si yo tengo 2,7 días de licencia, en la interpretación no tiene sentido decir, bueno, los empleados piden 2,7 días de licencia. Si el 2,7 es casi 3, y entonces yo puedo decir, los empleados piden en promedio aproximadamente 3 o casi 3 días en licencia. Y ahí los redondeo. Pero para los cálculos siguientes que van a usar la media, la tienen que usar a la media con los valores exactos con los que la han obtenido. Eso va a hacer que tengan más exactitud en la nueva medida que vayan calculando, ¿sí? Y después me preguntan algo, a ver, vuelvo acá al chat, algo de los brazos. No son hasta el máximo y el mínimo, pero si ambos están dentro de los límites internos, voy hasta el máximo y el mínimo, exacto. Los brazos van a ser el mínimo valor de la variable y el máximo valor de la variable cuando estos valores están dentro de esos límites que hemos calculado. Ahora, si estos valores están fuera de los límites, y bueno, entonces el límite calculado será el extremo de cada uno de los brazos, digamos, o uno, o el otro, o los dos. Y los valores que están fuera de ese valor serán los asteriscos o los puntitos que grafica el software para indicar que hay valores extremos o que hay valores atípicos, ¿sí? O sea, nosotros no lo vamos a graficar porque la gráfica implica un buen rato de cálculo de medidas y de ubicar los datos y demás, con lo cual nos va a llevar bastante tiempo hacerlo, lo cual no es imposible. Pero ya debido a que todos, inclusive el mismo Excel, tiene módulos que permiten hasta hacer estos diagramas, lo que vamos a tratar es de que nos quede bien en claro cómo interpretar estos diagramas, pudiendo tener algunos valores que se escapan o que no se escapan de los límites, ¿sí? O sea, jamás les voy a pedir en un parcial ni en un final que me hagan un diagrama, ¿sí? Simplemente les voy a dar un diagrama, les voy a dar algunas preguntas sobre él, y eso es lo que más me interesa en la interpretación, ¿sí? Yo les dije alguna vez cuando empezamos el capítulo 1 que no hace falta que grafiquemos con regla, escuadra ni transportador, porque ya todos los software lo van a hacer a eso, ¿sí? Pero sí ver que de la gráfica resultante que nosotros podamos interpretar qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos. A ver, si hay un valor extremo que supera, por ejemplo, el máximo, significa... No, si el máximo está dentro de los límites, el máximo va a ser hasta donde llega el brazo. El valor extremo es una medida que uno calcula para compararlo con el mínimo o con el máximo, ¿sí? O sea, no va en el dibujo excepto que forme parte del límite del brazo. Les doy un ejemplo, a ver si queda más claro. Voy a suponer que mi variable va desde 8 a 35. En una primera instancia, 8 es el valor mínimo y 35 es el valor máximo, ¿sí? Entonces, yo calculo los cuartiles, calculo la mediana, dibujo la caja. No me olvido, 8 es mi valor mínimo, 35 es mi valor máximo. Luego que calculo el recorrido intercuartílico, una vez y media ese recorrido intercuartílico me da un número, se lo resto al cuartil 1 y supongamos que se lo resto y me da 6. Si el cuartil 1 menos una vez y media el recorrido intercuartílico me da 6, como el mínimo valor es 8 y es más grande que 6, el brazo va a empezar en 8. O sea, el brazo va a coincidir con el valor mínimo. Si hago lo mismo, una vez y media recorrido intercuartílico y se lo sumo al cuartil 3, voy a suponer que eso me da ahora 32. El máximo que yo tenía era 35, ¿se acuerdan? Entonces, comparo el 32 con el 35 y el brazo va a llegar hasta el 32. Y el 35 va a ser un valor atípico que va a ir con un asterisco.
¿Sí? Entonces ahí el brazo o el límite no coincide con el valor máximo, porque ese valor máximo se escapa al límite interno que hemos calculado para los valores atípicos. Y la misma conclusión o la misma manera uso con los extremos. Si yo calculo 3 veces el recorrido intercuartílico, sigo con el ejemplo, se lo sumo al cuartil 3 y supongamos que esto me dio 34, ese 35 que tengo, que es más grande, va a ser un valor extremo y va a tener otra notación. Por supuesto que acá estoy haciendo un ejemplo en base a números inventados, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos los datos reales, es muy probable que haya, no uno, muchos valores que se alejen de estas medidas empíricas de restar o sumar a los cuartiles 1,5 o 3 veces. En ese caso, así se van marcando los valores que van a quedar fuera del límite de los brazos. Entonces, los brazos pueden tener como límite el mínimo o el máximo, o pueden tener como límites valores que son más pequeños que ese mínimo y máximo, pero porque en el cálculo han dado más pequeños, con lo cual los valores mínimo y máximo, o mínimo o máximo, o más de un valor para cada extremo, queden fuera de los brazos. Y así tener varios valores atípicos o bien valores extremos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Bien. ¿Qué otra cosa les parece que necesiten que repasemos? ¿De algún otro tema en particular? Yo les voy a decir, mientras ustedes van pensando otra pregunta, yo prefiero que escucharlos, porque de esa forma no tengo que estar permanentemente con los anteojos, porque si no, no veo nada. Les voy contando que la unidad 1 y 2 son unidades bastante sencillas en el sentido de que si bien hay algunos conceptos que capitalizar o que afianzar, hay cálculos, hay algunas interpretaciones, pero no deja de ser algo que es bastante sencillo, ¿sí? Nosotros vamos a empezar desde el capítulo 3, una serie de conceptos bastante más complicados, porque comienza una parte de la estadística que es bastante abstracta. Entonces, si bien la vamos a tratar como siempre de ejemplificar para que sea más sencillo, va a requerir de un nivel de atención bastante profundo. Y van a ver como que empieza en una materia diferente, ¿sí? Entonces, mucha paciencia y voluntad desde la unidad 3 en adelante, porque si bien está toda planeada de esta misma manera con las clases teóricas y las clases prácticas, así como venimos trabajando, ahí probablemente haya otras cuestiones, algunos teoremitas, algunas demostraciones que vamos a tener que sentarnos un rato más para poder hacerlo, lo cual a mí también me va a costar un poco explicarlo a la distancia, no porque me cueste explicárselo, sino en el sentido de que ustedes me lo capten a la forma en que yo quiero que ustedes lo capten. No sé si se entiende, pero bueno, paso a paso vamos a andar bien. Estamos andando muy bien. ¿Qué otra pregunta? La matriz de covarianza y de correlación, ¿cómo se interpreta? No quieren que les escuche la voz. Más aislada me siento sin poder escucharles la voz. Bueno, la matriz de covarianzas se interpreta de la siguiente manera. Imagínense que una matriz, en este caso va a ser cuadrada la matriz, ¿sí? Porque yo voy a tener dos variables. Entonces voy a tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Y esa cantidad de filas y cantidad de columnas coincide con la cantidad de variables que yo tenga. Nosotros hemos trabajado solo con 2, por eso vamos a hablar de una matriz de 2 por 2. Pero si yo quisiera calcular las covarianzas teniendo más de 2, nunca la voy a poder calcular con más de 2 a la vez. Siempre va a ser de a pares, pero puede ser la variable 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, etcétera, la 2 con la 3 y etcétera. Vamos al caso que hemos visto nosotros, dos variables numéricas, por lo tanto una matriz de 2 por 2. En la diagonal principal de esa matriz, lo que se va a ubicar es la variabilidad
conjunta de una variable con otra, pero en la diagonal principal solo tengo una variable consigo misma, ¿sí? Porque es la intersección, por ejemplo, de x1 con x1 o la intersección de x2 con x2. Por lo tanto, la variabilidad conjunta de una variable consigo misma es 1, ¿sí? Es como si fuese, no es 1, es el valor de la varianza, perdón, no es 1, es el valor de la varianza. Después hablo de los 1. Ahora, en la diagonal secundaria, ahí sí yo voy a tener a la covarianza como la medida de variabilidad conjunta entre una variable con la otra, o sea que en la diagonal secundaria va a ser x1 con x2 o x2 con x1. En el caso de InfoStat, eso aparece en la diagonal secundaria, pero en la primer columna, o sea, como si fuese en el elemento inferior de esa diagonal secundaria. Ahí nomás aparece el valor de la covarianza y una sola vez. Otro software la repetiría durante toda esa diagonal secundaria cuando la matriz de 2 por 2, pero InfoStat no lo hace. Lo que hace es poner la covarianza como si fuese en el lugar de A sub 2, 1, ¿sí? Nos acordamos de cómo nominábamos los elementos de la matriz, segunda fila, primer columna, ahí va a estar la covarianza, y en el otro extremo, que sería la primer fila, segunda columna, ahí va a haber un valor de probabilidad que nosotros lo vamos a estudiar en estadística 2. Por lo tanto, es un numerito que por ahora no lo voy a mirar. Ahora, como esta matriz de covarianzas, digamos, de varianzas y covarianzas, como se le suele llamar, se puede transformar en términos de la correlación para que la interpretación sea mejor y tener un grado de asociación y todo lo que hemos dicho, en esta matriz de 2 por 2 yo puedo encontrar los coeficientes de correlación. ¿Qué es lo que va a aparecer en la diagonal principal? Y si es la varianza de una variable consigo misma, eso va a ser una correlación perfecta, y por eso es 1. Y acá aparecen los unos en la matriz de correlación. Y luego, lo mismo, voy a tener las mismas cuestiones. En la diagonal secundaria, solo en el valor que está inferior de la diagonal secundaria voy a tener el coeficiente de correlación y en el otro un valor de probabilidad, ¿sí? Y si la matriz de covarianza no lo tiene así y repite, ahora la verdad no recuerdo exactamente el info como lo presenta, siempre me voy a quedar con el valor cuya ubicación está en la segunda fila, primer columna, como covarianza o como coeficiente de correlación según cuál sea la medida que estamos calculando, ¿sí? Se repita o no se repita, pero ese va a ser el valor. Y ese va a ser lo que va a compararse con 0, con 1 o con menos 1 para hablar de alta, baja, correlación, etcétera, en el caso que estemos con los R o con los coeficientes de correlación. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Sí, ¿qué más? ¿Qué otra duda? Les hago otra pregunta. ¿El modo puede ser negativo? Mal. Sí puede ser negativo. Muy bien ahí, Tommy. Gabriel. Puede ser negativo. ¿Por qué? Porque, exacto, el modo es el valor de la variable que se repite mayor cantidad de veces. Y si yo tengo como valores de las variables, por ejemplo, una temperatura que es toda bajo cero porque está medida en una época del año en donde las temperaturas es bajo cero, entonces puede ser negativo el modo. Lo que nunca va a ser negativo es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia es un valor, la cantidad de veces que se repite una variable. Por lo tanto, eso siempre va a ser positivo, pero dijimos que la frecuencia no es el modo, sino que la frecuencia me ayuda a que yo seleccione cuál es el valor de la variable que cumpla alguna característica. En este caso, la que se repite mayor cantidad de veces. Por lo tanto, el modo, al igual que la media, al igual que la mediana, como son valores de la variable, pueden ser negativos si la variable estuviese representada de esa manera. Otro ejemplo, a veces cuando estamos con balances de empresas, nosotros tenemos en el estado de resultados un resultado final. Y ese resultado puede ser ganancia y se representa con un número positivo, o puede ser pérdida y se representa con un número negativo. Por lo tanto, si son pérdidas de balances de empresa en un determinado periodo, vamos a suponer que
que los balances de las empresas, digamos, que cierran en el segundo semestre del año, en esta época de pandemia, les da pérdidas a muchas, y entonces tal vez el promedio, el modo, la mediana o la medida que podamos calcular sea negativo. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto, ¿sí? Y no importa que todos los ejemplos hayan sido con valores positivos. Sabiendo el concepto, ustedes ya están en condiciones de interpretar que también puede ser negativo, aunque sean los casos menos comunes. Como si la mediana me quede en 9,75, tomo el valor de la variable en la frecuencia 10 o el promedio. Primero que la mediana nunca me va a quedar en un lugar que no sea 0,5. ¿Sí? Los cuartiles pueden que me den otra parte decimal. La mediana me va a dar siempre con 0,5. Ese es el posicionamiento, el orden en que se encuentra el valor de la variable que cumple con el concepto de mediana. Entonces voy a ir al lugar, supongamos que el posicionamiento sea 7,5 y voy a calcular un promedio entre el valor de la variable que ocupa el lugar 7 y el valor de la variable que ocupa el lugar 8. Con respecto a los cuartiles, hay múltiples criterios. Uno de los criterios es, en los cuartiles sí puedo encontrar, por ejemplo, 3,25. Entonces, un criterio es, quito los decimales y busco el valor de la variable que ocupa el lugar 3. O, por ejemplo, algunos dicen, promediemos entre el valor de la variable que está en el lugar 3 y el que está en el lugar 4. Y va a dar un valor parecido, por lo tanto también puede estar bien, ¿sí? Cuando la parte decimal es mayor, por ejemplo, yo tengo una parte decimal que sea 8,75, le agrego un tercer criterio, o sea, puedo redondear a 8, no es redondear, sino quitarle la parte decimal y quedarme con 8, puedo redondear a 9, o puedo hacer el promedio de los valores de la variable que estén en la posición 8 y que estén en la posición 9, ¿sí? De cualquiera de esas maneras me voy a encontrar con valores de los cuartiles, por ejemplo, muy parecidos, y está bien, no hay problema con eso. Inclusive Infostat creo que redondea, corta la parte decimal y nada más. ¿Cuál sería el criterio? O lo que a mí me gusta hacer es, si es la posición es 3,25, tomo el valor de la variable que está en la posición 3. Si la variable está en el lugar 9,75, entonces considero como valor de la variable el que está en la ubicación 10, ¿sí? Del cuartil, de la mediana, etcétera, ¿sí? O sea, redondeo como se redondean los números. Si es una parte decimal pequeña, la desecho. Si es una parte decimal importante, digamos, más de 0,50, redondeo hacia arriba. Pero bueno, es un criterio. De todas las otras maneras que lo puedan hacer, no hay problema, lo pueden hacer, está bien. ¿Sí? Son distintas maneras. Y existe una cuarta que implica toda una fórmula de sumarle a la parte entera de la variable que está en esa posición, una proporción de la parte que sigue, bla, bla, pero directamente no tiene sentido porque son solamente maneras matemáticas de poder encontrar esos valores. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, a raíz de esto se los explico del 9,75, porque creo que el info usa 9, nosotros hubiéramos usado 10, pero bueno, van a dar parecidos y va a estar bien de las dos maneras, digamos, porque son como criterios empíricos que uno selecciona para hacer estas cosas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Alguna otra duda que les parezca? No, la matriz de varianza y covarianza no es que esté en el material. Nosotros en el material aprendimos a calcular la varianza, las covarianzas y el coeficiente de correlación. Pasa que al pedirlo en Infostat lo da en forma de matriz. Por eso se le suele llamar la matriz de varianza y covarianza, ¿sí? Es simplemente cómo el software presenta estas medidas que nosotros ya sabemos calcular a través de una forma matricial, nada más. ¿Sí? No es que sea un tema diferente o algo distinto que hay que ver. Simplemente interpretar qué es lo que da la matriz con lo que nosotros sabemos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es la autoevaluación?
Sí, la autoevaluación va a ser el jueves a las 15, como si fuese este horario. No nos vamos a encontrar y ustedes van a tener la autoevaluación habilitada para que puedan responder. Cuando pide calcular medidas descriptivas, así tan en general, uno debería calcularlas a todas. Por eso es que sería bueno, en ese caso, el ejercicio poder resolverlo con InfoStat, porque simplemente uno tilda todas las medidas que se le ocurren y las obtiene, ¿sí? Eso sería. Cuando hay que calcular a mano, bueno, nosotros la estamos aprendiendo, por eso puede haber ejercicios que digan calculen y las pueden calcular a todas, hasta la kurtosis inclusive, seguramente, ¿sí? Ahora, cuando queremos ver algún caso especial o alguna cuestión específica, bueno, ahí empezamos a contextualizar. Solo medidas de posición, solo medidas de dispersión o qué medidas tenemos que hacer. ¿Mm? Perfecto. Bien. ¿Qué otra cosa les parece? O ya estamos en condiciones de ir a estudiar un poquito más para la autoevaluación. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? De acuerdo. Va a estar habilitada la unidad 3 el día jueves. Mientras ustedes hagan la autoevaluación, yo la voy a habilitar. Pensaba habilitarla un día antes, pero en realidad se las voy a habilitar el jueves, así no se distraen con la unidad 3 y terminamos bien la unidad número 2.